Muy buenos días, queridos estudiantes de física. Hoy les estaré mostrando cómo se resuelve utilizando las leyes de la reflexión diferentes situaciones problemáticas. El primer ejercicio me dice dada la figura, halla el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, el ángulo formado por los rayos incidentes. Pasamos a resolverlo entonces. Dibujamos nuestro problema acá, nuestro ejercicio. La primera ley de la reflexión me dice que el rayo incidente, que se representa de esta manera, con una I latina, con un angulito encima, el ángulo de reflexión, que se representa con una R minúscula, con el mismo angulito encima, y la normal, que es una recta que divide al espejo. Este es el espejo. Son coplanares, están en un mismo plano. ¿Cómo se representa un espejo plano? Se representa de esta manera horizontal. Estas tres líneas me indican hacia dónde es la superficie, hacia dónde se encuentra la superficie reflejante. En este caso, esta es la superficie opaca y del arriba sería la superficie reflejante. Si el ángulo de incidencia vale 30, el ángulo de reflexión también vale 30. Eso es la segunda ley de la reflexión, que son iguales. Por ende, entonces el ángulo de incidencia vale 30, el ángulo de reflexión vale 30 y el ángulo formado, la sumatoria entre ambos, es de 60. Y ahí termina el ejercicio. Debemos recordar que la normal con el espejo plano forma siempre 90 grados. Y ahí termina nuestro primer ejercicio. Ahora pasemos al segundo ejercicio. Vamos a ver qué nos pide el segundo ejercicio. Me dice, averigua la altura h indicada en la figura. Entonces procedemos a dibujar y procedemos a representar los rayos. Rayo incidente, rayo reflejado. Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. A mí me dio de que este vale 30, por ende el ángulo de incidencia también va a valer 30. Y como la normal, acá tenemos la normal, forma con la superficie reflectora, ahí está nuestro espejo, forma 90 grados, entonces va a quedar 30. ¿Cuánto va a valer esto? 90 menos 30, entonces esto va a valer 60. La torre es lo que nos pide y su sombra, o sea, no sería sombra en este caso, no nos dice eso el problema, pero me dice desde el vértice hasta la torre hay 5 metros. Entonces utilizo trigonometría. Tangente del ángulo alfa es cateto opuesto, que sería el que está del otro lado, que es la altura de la torre, dividido el cateto adyacente, que es el que forma el ángulo. Entonces queda h dividido 5 es igual a tangente de 60, 5 pasa a multiplicar. Y queda 5 por tangente de 60, es la altura que es 8,66 metros. Y ahí termina nuestro ejercicio. Pasemos entonces al siguiente. El siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, considera reflexiones regulares aplicando las leyes de la reflexión y halla el ángulo de alfa. Y ahí tenemos nuestra figura. Dibujando entonces, esto nos da 60, quiere decir que si dibujo la normal, divide en ángulo de incidencia, en el ángulo de reflexión, 80-80. Dijimos que la normal con el espejo formaba 90, quiere decir que esto va a valer 10. 80 más 10, 90. Por un principio matemático que es del ángulo alternos internos, si esto vale 60, esto también va a valer 60 afuera. De este punto a este punto es un ángulo llano, vale 180. 180 menos 60 es 120. Por ende, si este vale 120 y este vale 10, este va a valer 50. Pues la sumatoria dentro de un triángulo, de los ángulos internos de un triángulo es 180. 120 más 10 más 50. 120 más 10 es 130. 130, o sea, 180 menos 130 es 50. Si este es el ángulo de incidencia y vale 50, no sería, acá sería el ángulo de incidencia, pero si este vale 50, este también tiene que valer 50 porque el ángulo de incidencia con el ángulo de reflexión son iguales, 50, 50.
como este vale 60 y la sumatoria de los ángulos vale 180, 50 más 60 menos 180 me da 70. 70. Si este vale 70, entonces la mitad sería el ángulo de incidencia, valdría 20. El otro valía 20, 20 más 70, 90. 90 más 90, 180. Y a mí me pide saber cuánto vale el ángulo alfa, que sería la sumatoria del ángulo final de incidencia y el ángulo de reflexión final, que sería 20 más 20, y me da que vale 40. Y ahí termina nuestro ejercicio de espejos planos utilizando las leyes de la reflexión. Luego viene la parte teórica, que es lo que ustedes van a estar respondiendo, y me dice, le voy a ayudar en alguno, me dice, completa los espacios en blanco. Fenómeno físico que consiste en que la luz regresa al mismo medio del cual vino. Se llama reflexión. Es el ángulo determinado por el rayo incidente y la normal en el punto de incidencia. Se llama ángulo de incidencia. De esa manera van a ir completando. Y el último ejercicio me dice, en un espejo plano, que puede ser el espejo que tenemos en nuestras habitaciones o también en el baño, en un espejo plano apunta un objeto luminoso que puede ser una vela o en este caso una linterna o la linterna del celular situado a cierta distancia y con cierto ángulo de inclinación, y observa el fenómeno de la reflexión. Realiza un registro fotográfico y comparte con tus compañeros y profesores. Pueden pedirle entonces a sus padres que utilicen eso. Preferentemente, según el problema, para sacar la fotografía deben utilizar una linterna apuntando a un espejo, ya sea del que tienen dentro de su habitación o dentro del baño. También pueden realizarlo y que les saque una fotografía. Tengan ustedes muy buenos días, entonces espero que les haya servido.